Nunca olvidaré el olor a flores marchitas, mezclado con incienso aquella mañana gris en Guadalajara. Durante más de 40 años, don Ricardo y yo compartimos la misma taza de café, las mismas rutinas, los mismos silencios cómodos que solo la costumbre y el cariño pueden tejer. Por eso, verlo dentro de ese ataúd de madera oscura fue como mirar el final de mi propia historia. Todos murmuraban palabras de consuelo, pero yo solo escuchaba el vacío que deja la muerte cuando se lleva a quien fue tu mitad. Fue entonces cuando vi a mi nuera, Camila, inclinarse sobre el cuerpo de mi marido. Pensé que rezaba, pero su voz baja me heló la sangre. Ya está hecho. Mi corazón se detuvo. Esa frase se clavó en mí como un cuchillo. ¿Qué estaba hecho? ¿Por qué su rostro mostraba alivio en lugar de dolor? Si alguna vez sentiste que una palabra puede romperte el alma, quédate conmigo hasta el final. Lo que descubrí después de aquel funeral cambió mi vida para siempre. Y si te conmueven las historias de mujeres que aprenden a levantarse entre las ruinas, suscríbete y acompáñame en este viaje de verdades ocultas y silencios que hablan. Cuando el sacerdote terminó la última oración y el murmullo del rezo se apagó, todos comenzaron a levantarse, uno tras otro, con pasos lentos y miradas que evitaban la mía. Yo seguía sentada, con las manos apretadas sobre el regazo y un temblor leve en los dedos. La voz de Camila seguía golpeándome en la mente. Ya está hecho. Cada sílaba me sonaba más extraña, más peligrosa. Me dolía admitirlo, pero no era pena lo que sentía, era miedo. Luisa, mi vecina de toda la vida, se acercó y me susurró que me fuera a descansar, que mañana sería otro día. Asentí, aunque sabía que no lo sería. El mañana ya había cambiado para mí. La muerte de Ricardo no era un punto final. Algo me decía que apenas era el comienzo. ¿Intuición? ¿Locura? No lo sabía. Pero cuando todas las personas abandonaron la sala y la puerta se cerró, el silencio se volvió tan espeso que casi podía tocarlo. El aire olía a cera derretida y flores marchitas. Las sombras de las velas se movían sobre el rostro inmóvil de Ricardo, y por primera vez en 40 años me pareció un desconocido. Su expresión, tan serena, tenía algo de distante, como si escondiera una última palabra que no alcanzó a decir. Me acerqué con pasos cortos, inseguros. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol retumbaba en el vacío. Me incliné sobre él, buscando despedirme, pero las palabras no salieron. Solo pude pensar en Camila, en su gesto sereno mientras todos lloraban. Supe entonces que debía mirar más de cerca. Mi corazón golpeaba como si advirtiera algo que mi mente todavía no entendía. Fue entonces cuando noté algo. El bolsillo interior del saco de Ricardo estaba un poco levantado, apenas visible bajo el borde de la solapa. Recordé que durante la misa, Camila había colocado su mano justo ahí. Una presión suave, breve, casi imperceptible, pero yo lo había visto. Ahora esa pequeña arruga parecía llamarme, como si me pidiera atención. «Perdóname», Ricardo susurré. Mis dedos temblaron al tocar la tela. Dentro sentí algo duro, frío, metálico. Lo saqué despacio, una llave diminuta, vieja, con los bordes desgastados. Atado a ella, un hilo rojo. Y junto a la llave, un papel doblado varias veces. Lo abrí. Un solo número escrito con tinta negra. 28. Me quedé mirando aquel número, sin entender. No era una fecha, no era una dirección conocida. ¿Una contraseña? ¿Un código? El pulso me retumbaba en los oídos. No, no podía ser casualidad. Tragué saliva. Miré de nuevo el rostro de Ricardo. Su expresión seguía igual, pero ahora, bajo la luz temblorosa, juraría que su sonrisa era distinta, como si supiera que yo había encontrado algo que debía permanecer oculto. ¿Me estaría volviendo loca? ¿O alguien realmente me observaba? Giré la cabeza. No había nadie, solo los bancos vacíos y las coronas de flores inclinadas hacia un costado. Pero sentí una presencia, una mirada en la nuca. Apreté la llave en el puño y me obligué a respirar. Era Regizzulo Medie. Solo el cansancio, la tristeza. Pero en el fondo, sabía que no era eso. No era un espíritu. Era algo humano. Lo sabía. Guardé la llave en mi bolso y el papel en el bolsillo del abrigo. Lo hice con la rapidez de quien comete un pecado. Mi corazón seguía agitado, como si cada latido empujara una pregunta nueva. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué ahora? El sonido de una puerta abriéndose me hizo girar. Era el sacristán, que entraba para apagar las últimas velas. Su rostro envejecido me sonrió con tristeza.
Señora Elena, debemos cerrar. Sí, claro, respondí, pero mi voz no era mía. Esperé a que saliera y me quedé sola otra vez. El silencio volvió a llenarlo todo. Me incliné hacia Ricardo, rozando sus manos con las mías. Estaban frías, rígidas, pero aún sentí la costumbre de tantos años en ese contacto. Si querías decirme algo, Ricardo, murmuré, tendrás que hacerlo de otra manera. Una vela parpadeó detrás de mí. Su luz vacilante iluminó un instante la llave que asomaba del bolso. El brillo fue tan intenso que tuve que entrecerrar los ojos. Parecía un aviso, una señal, una promesa. El reloj del salón marcó las 9 en punto. Cada campanada resonó en el techo abovedado, lenta, dolorosa, como un corazón que se resiste a dejar de latir. Al final de la última campanada, el eco pareció transformarse en un suspiro. Un suspiro real. Me giré de inmediato. No había nadie. El ataúd estaba cerrado. Aún así, no pude evitar decir en voz baja, ¿eres tú, Ricardo? La respuesta fue el crujido de la madera al asentarse. Solo eso. Pero me bastó para saber que no debía quedarme más tiempo. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, miré una vez más el cuerpo de mi esposo. La luz temblorosa de las velas jugaba sobre su rostro inmóvil, y juraría que por un instante sus labios se curvaron apenas, como si me dijeran adiós o advertencia. Apreté la llave dentro del bolso. El frío del metal me recorrió la piel. No entendía nada, pero dentro de mí ya no quedaba solo tristeza. Había algo más profundo, más oscuro, la certeza de que esa pequeña llave y ese número 28 no eran un simple gesto de despedida. Era un mensaje, y no provenía de Ricardo, sino de los vivos. Cuando salí del salón funerario, el aire frío de la noche me golpeó con una fuerza que me devolvió al presente. La lluvia había empezado a caer, fina y constante, como si el cielo también quisiera limpiar la pena que dejábamos atrás. Caminé despacio hacia el coche. En el bolso, la pequeña llave parecía latir al ritmo de mi propio corazón. No la había mirado desde que la escondí, pero su presencia era un peso físico, un recordatorio de que algo no encajaba. El trayecto hasta casa fue largo y silencioso. Las luces de Guadalajara parpadeaban entre las gotas del parabrisas, deformadas, casi irreales. Pensé en Ricardo, en nuestras conversaciones al volver de misa, en las discusiones tontas sobre el tráfico, en cómo siempre me tomaba la mano en los semáforos sin decir nada. Sentí una punzada en el pecho. Tal vez el duelo me estaba volviendo demasiado sensible, pero esa frase de Camila, esa voz susurrando, ya está hecho, no me dejaba respirar con calma. Al llegar, abrí la puerta de nuestra casa y el olor me golpeó de inmediato, una mezcla de cera, perfume viejo y madera húmeda. Ese aroma que antes era hogar, ahora era un eco vacío. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra ella. Todo parecía igual, pero diferente. Las cortinas aún tenían las arrugas del último día que las toqué, el reloj marcaba la misma hora en la que Ricardo solía volver del trabajo, y el sillón donde leía el periódico me pareció más grande, más lejano. Caminé por el pasillo con pasos lentos. Cada habitación me miraba con ojos de ausencia. En el dormitorio, el aire estaba quieto, denso, como si todavía guardara la respiración de Ricardo. Me senté en la orilla de la cama y abrí el bolso. La llave seguía allí, fría, inmóvil, como un pequeño secreto esperando ser contado. ¿De dónde había salido? ¿Qué significaba ese número, 28? No lo sabía, pero la sensación de que alguien había dejado un mensaje oculto se hacía más fuerte con cada minuto. Guardé la llave otra vez, temiendo mirarla por más tiempo. Entonces escuché un golpecito en la puerta principal, un sonido suave, insistente. Me sobresalté, eran casi las 11 de la noche. Fui hasta la entrada y miré por la ventana. Era Luisa, mi vecina, con un paraguas en la mano y una linterna pequeña. Su figura se recortaba contra la lluvia. Abrí la puerta y ella entró empapada. «¡Ay, Elena!», dijo mientras dejaba el paraguas junto al perchero. No podía dormir sabiendo que estaba sola esta noche. Su voz era cálida, pero su mirada tenía esa mezcla de compasión y miedo que uno reconoce enseguida. Me ofreció un abrazo y por un momento me permití descansar en él. Nos sentamos en la cocina. El sonido de la lluvia golpeando los vidrios llenaba los silencios que ninguna de las dos se atrevía a romper. Preparé café,
como hacía siempre, y el aroma me trajo un nudo en la garganta. ¿Recuerdas cómo Ricardo siempre se quejaba de que el café te salía muy fuerte?, dijo Luisa con una sonrisa triste. Asentí, intentando sonreír. Sí, y al final siempre se lo tomaba igual. Decía que el amargor le despertaba el alma. Elena, pensé, no llores delante de ella. Pero las lágrimas me traicionaron. Luisa me tomó la mano. Ricardo era un hombre bueno, aunque siempre guardó sus cosas muy aparte, ¿no? La miré, sorprendida. ¿A qué te refieres? Ella bajó la voz, casi como si temiera que alguien más pudiera oírnos. No quise decir nada antes, pero me acuerdo que a veces lo veía salir los jueves, muy temprano, hacia Tepatitlán. Decía que iba por trabajo, pero, no sé, había algo distinto en su forma de conducir. ¿Tepatitlán? Repetí, confundida. Sí, mencionó una vez un lugar. Casa 28, creo que así lo llamó. El corazón me dio un vuelco. La taza de café tembló entre mis manos. ¿Casa 28? Susurré, casi sin aire. Luisa asintió. Sí, eso dijo. Pensé que tú lo sabías, que era alguna propiedad familiar o algo por el estilo. Me quedé muda. El número en el papel, la llave, la frase de Camila. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que no pedí resolver. Por un momento no pude hablar. Sentí la mirada de Luisa, preocupada, esperando una reacción. Finalmente, murmuré. Nunca me habló de esa casa. De hecho, una vez, hace muchos años, me prohibió ir a Tepatitlán. Dijo que era un lugar lleno de recuerdos amargos. El silencio se estiró entre nosotras. Solo se oía la lluvia afuera, golpeando el techo con fuerza. Tal vez solo eran asuntos de negocios, Elena, dijo Luisa al fin, intentando calmarme. No pienses mal, pero ya era tarde. La semilla de la duda había echado raíces. Mientras hablaba, mis ojos se desviaron hacia el retrato de boda colgado sobre la pared. Ricardo sonreía en esa foto con una expresión que ahora me parecía distinta, más forzada. ¿Había estado mintiéndome todo ese tiempo? ¿Qué ocultaba en esa casa 28? Tomé un sorbo de café. Estaba frío. El sabor amargo me subió hasta la garganta, y tuve que dejar la taza sobre la mesa para no romperla. No era solo cansancio, era otra cosa, un presentimiento. No, no era un presentimiento, era un recuerdo que quería despertar. Luisa se levantó, notando mi palidez. Voy a dejarte descansar, querida. Prométeme que me llamarás si necesitas algo. La acompañé hasta la puerta. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, eléctrico, como si algo estuviera a punto de suceder. Antes de irse, Luisa me miró fijamente. Ah, y otra cosa. Recuerdo que Ricardo siempre llevaba una llave pequeña, con un hilo rojo. ¿La has visto? Mi cuerpo se tensó. No, mentí sin mirarla. Ella suspiró. Bueno, si aparece, guárdala bien. Decía que era importante. Muy importante. La observé alejarse hasta que su figura desapareció entre las sombras del pasillo. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Por dentro, la casa parecía más grande, más vacía que nunca. Caminé hasta la sala y me senté frente al retrato de Ricardo. Las sombras bailaban sobre su rostro sonriente. De repente, el silencio se rompió con un leve crujido en el piso, como si alguien hubiera dado un paso detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo el reloj marcando la medianoche y el sonido lejano de la lluvia que volvía a caer. Casa 28, repetí en voz baja. El número sonó distinto ahora, cargado de un peso que no entendía. Era como si esa casa me llamara desde la distancia, con la misma voz de Ricardo, con la misma calma engañosa que precede a una tormenta. No era el viento, no era el dolor, era el pasado, y estaba tocando la puerta. La noche casi no me dejó dormir. La lluvia golpeaba los cristales, y cada trueno me hacía apretar más fuerte la pequeña llave escondida bajo la almohada. El número 28 se repetía en mi cabeza como una campana vieja. Casa 28. Tepatitlán. Las palabras de Luisa eran ya una orden que no podía ignorar. Cuando amaneció, el sol apenas logró atravesar las nubes. Preparé café, pero su sabor era distinto, sin alma. Dejé la taza a medio beber y abrí el cajón donde guardaba mis llaves. La pequeña llave con el hilo rojo brillaba como si me esperara. Me la colgué al cuello,
debajo del abrigo, y salí sin decirle a nadie a dónde iba. El camino a Tepatitlán era largo y silencioso. Los árboles al costado de la carretera parecían observarme, inclinándose ligeramente con el viento. Cada curva del camino me acercaba a un pasado que no sabía que existía. Cuando por fin llegué, el pueblo estaba medio vacío, envuelto en ese silencio polvoriento de los lugares que han visto demasiado. Pregunté por Casa 28 en una tiendita de la esquina. La mujer que atendía me miró con extrañeza. «Ah, esa casa», murmuró. «Está en el final de la calle San Joaquín. Nadie vive allí desde hace años». «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde que la señora que la habitaba murió, creo. Pero nadie se atreve a entrar. Dicen que guarda recuerdos que no quieren ser tocados». Agradecí con un gesto y seguí caminando. La calle San Joaquín se estrechaba a medida que avanzaba. Las fachadas se volvían más antiguas, las paredes descascaradas, las ventanas rotas, hasta que la vi. Una casa con el número 28 pintado en un hierro oxidado, cubierto de polvo y enredaderas secas. El portón estaba entreabierto. Empujé despacio y un chirrido largo, como un lamento, rompió el silencio. Dentro olía a humedad, a abandono, polvo en el aire, cortinas rasgadas, un espejo agrietado que reflejaba mi rostro más viejo, más cansado. «Ricardo», murmuré, sin saber por qué. El eco repitió su nombre. Avancé con cautela. Las tablas del piso crujían bajo mis pies. En una esquina, un mueble cubierto por una sábana amarillenta parecía esperar. Me acerqué y levanté el paño. Era un aparador, y sobre él había una caja de madera. Estaba cerrada, pero la cerradura era pequeña, del tamaño exacto de mi llave. El corazón me golpeó fuerte. Saqué la llave del cuello y la introduje. Encajó perfectamente. Un clic seco, casi un suspiro, y la tapa se abrió. Dentro había fotos, cartas, una medalla y un pañuelo con el perfume tenue de mujer. Tomé la primera fotografía. Ricardo estaba allí, más joven, sonriendo. A su lado, una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes lo abrazaba. Frente a ellos, una niña de unos 3 años les tomaba las manos. Mi respiración se detuvo. Di la vuelta a la foto. Detrás, con letra firme, alguien había escrito: «Para Lía, con amor eterno». Lía. El nombre resonó en mi mente con fuerza. Lía. Ese nombre no era cualquiera. Lía era mi nuera, la esposa de mi hijo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me senté en el borde del aparador, temblando. La foto cayó de mis manos y quedó boca arriba sobre el polvo, con esas 3 figuras sonrientes mirándome como desde otra vida. No podía ser coincidencia. No, era Ricardo. Era él. Su sonrisa, su gesto, su reloj, el mismo que enterramos con él. Cerré los ojos, intentando entender. ¿Podía mi esposo haber tenido una vida paralela? ¿Una familia oculta? ¿Y Lía, mi nuera, era esa niña? El aire se volvió pesado. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Sentí un mareo, un zumbido en los oídos. Afuera, el viento golpeó una ventana y el ruido me hizo sobresaltar. «No puede ser, no puede ser», repetía en voz baja, una y otra vez. Miré alrededor buscando más pruebas. En un estante encontré otra foto, más reciente. Ricardo sostenía en brazos a la misma niña, un poco mayor. La mujer del cabello oscuro estaba detrás, sonriendo. En la esquina inferior, con tinta descolorida, se leía el año. 1988. Cerré los ojos. En 1988, Ricardo y yo ya estábamos casados. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar el temblor. Sentía que la casa respiraba conmigo, que cada sombra susurraba algo que no quería oír. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías cierto empieza a resquebrajarse? Dímelo, ¿sí o no? Me quedé esperando una respuesta que no llegó, solo el silencio espeso del lugar. Caminé hasta una ventana y aparté una cortina. Afuera, el sol de mediodía se filtraba entre las ramas, pero dentro todo seguía gris. En la pared, un cuadro torcido mostraba un paisaje de campo con una dedicatoria. A mi querida Lucía. Otro nombre, otra pieza del rompecabezas. El viento sopló con fuerza y el cuadro cayó al suelo. Detrás había una marca rectangular,
el contorno de algo que había estado colgado mucho tiempo. Pasé la mano y toqué un clavo oxidado. Allí, justo detrás, encontré un sobreviejo pegado con cinta. Lo abrí con cuidado. Dentro, otra foto. Ricardo sosteniendo un ramo de flores y mirando a la misma mujer. Al dorso, una frase breve. Tu promesa vive aquí. Me temblaron las rodillas. Sentí el impulso de salir corriendo, de dejarlo todo. Pero no lo hice. Algo dentro de mí necesitaba saber más, aunque doliera. La casa crujió de nuevo, como si el viento respirara entre sus paredes. Cerré la caja con manos torpes y la guardé donde la había encontrado. No sabía si debía contarle a alguien, ni siquiera a mi hijo. ¿Cómo se dice en voz alta que tu marido tal vez tenía otra familia? Miré una vez más la fotografía de Ricardo, la que sostenía a la niña. Pasé los dedos por su rostro, por el de la pequeña, por la sonrisa que ahora me parecía una herida. El hilo rojo de la llave colgaba sobre mi pecho. Lo toqué. Sentí que esa llave había abierto más que una caja. Había abierto una puerta que tal vez nunca debí cruzar. Salí al porche. El sol empezaba a bajar, y el aire olía a polvo viejo y hojas secas. Cerré el portón detrás de mí, pero antes de marcharme miré de nuevo el número 28 pintado en el hierro. Ahora ese número tenía otro peso. Era el peso de un secreto, de una mentira. Y lo que me dolía no era solo la traición, sino la certeza de que todavía no sabía toda la verdad. El camino de regreso desde Tepatitlán fue más largo de lo que recordaba. Cada kilómetro me pesaba en el pecho. Las imágenes de aquella casa, de las fotos, de la sonrisa de Ricardo junto a esa mujer y a la niña, no dejaban de repetirse en mi mente. Cuando crucé el puente de entrada a Guadalajara, supe que no podría guardar ese secreto sola. Necesitaba hablar con alguien que conociera a Ricardo antes que yo. Al llegar a casa, busqué el teléfono y marqué el número de Carmen. Carmen había sido mi amiga desde que éramos jóvenes. Había trabajado con Ricardo durante muchos años en la empresa familiar y conocía sus silencios mejor que nadie. Al oír mi voz al otro lado, no me preguntó nada. Solo dijo: «Ven mañana, Elena. Hablaremos aquí, tranquila». A la mañana siguiente, tomé un autobús hacia su barrio. Era una zona vieja, con calles empedradas y jacarandas floreciendo. El aire olía a pan recién hecho y a recuerdos. Caminé despacio hasta su casa, una casita pintada de azul con macetas en la ventana. Carmen me recibió en la puerta, con su delantal lleno de harina y los ojos tristes. «Te hice café», dijo. «Sé que lo necesitas». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido risas y confidencias durante décadas. Pero esa mañana, el silencio entre nosotras era distinto. Más denso, más frágil. «Fuiste a Tepatitlán, ¿verdad?», preguntó ella, sin mirarme directamente. Me quedé helada. «¿Cómo lo sabes?». Carmen suspiró. «Porque Ricardo me habló de ese lugar hace muchos años». El café se me atragantó. «¿Qué te dijo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Que había algo en su pasado que nunca debía salir a la luz. Que si algún día alguien preguntaba por Casa 28, yo debía guardar silencio. Mi respiración se volvió pesada. «¿Y tú sabías quién vivía allí?», dije con un hilo de voz. Carmen asintió despacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, Elena. Allí vivía una mujer y una niña». El mundo se detuvo por un instante. El sonido del reloj de pared marcó el tiempo con crueldad. «¿Qué mujer?», pregunté, casi sin air. «Una muchacha llamada Lucía», respondió ella. «Trabajó con nosotros por un tiempo, hace más de 40 años. Era joven, bonita y callada. Tu suegra la contrató para ayudar con la limpieza». Recordé vagamente aquel tiempo. Una empleada de la casa que desapareció de repente. Nadie explicó por qué. Yo nunca pregunté. «¿Qué pasó con ella?», pregunté. Carmen bajó la mirada. «Se fue embarazada». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. «¿Embarazada? ¿De Ricardo?». Ella no respondió de inmediato. Solo apretó su taza con fuerza. Ricardo siempre la protegió. Le consiguió una casa, dinero, y me pidió que nunca hablara de eso. Dijo que el niño crecería con otro apellido, que nunca debía relacionarse con él. Cerré los ojos. El eco de esa confesión me partió por dentro. «¿Un niño?», pregunté con voz quebrada.
Carmen negó con la cabeza. Una niña, Elena. La habitación giró. El aire se volvió más pesado. Sentí el impulso de ponerme de pie, de huir, pero las piernas no me respondieron. ¿Sabes cómo se llamaba esa niña? Dije finalmente, temiendo la respuesta. Lucía le puso Lía. Su voz fue apenas un susurro. Dijo que era un nombre bonito, corto, que no llamaría la atención. El silencio que siguió fue insoportable. Miré a Carmen, y ella evitó mis ojos. En ese instante supe que no había error posible. La niña de las fotos, mi nuera. Tragué saliva, intentando no romperme. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Pregunté, con una calma que no sentía. Porque Ricardo lo prohibió, respondió ella. Dijo que esa historia debía morir con ellos. Mis manos temblaban. Miré la taza de café, ya fría. Todo mi matrimonio, 40 años de vida compartida, se desmoronaban en ese instante. ¿Y Lucía? Pregunté. ¿Sigue viva? Carmen dudó. No lo sé. Hace años que no supe más de ella, pero Ricardo seguía enviándole dinero, incluso después de casarse contigo. Me quedé muda. Sentí que el aire se me escapaba. Cada palabra de Carmen era un golpe que me empujaba más hondo en el abismo de la traición. El reloj marcó las 11. El sol entraba por la ventana, pero su luz no traía consuelo. Te juro que no quería decirte esto, dijo Carmen, pero sabía que tarde o temprano lo descubrirías. Me limpié las lágrimas con la palma de la mano. Gracias por decírmelo. Mi voz sonó hueca. No sé si te lo agradeceré mañana, pero ahora necesitaba saberlo. Carmen se levantó y me abrazó. Su delantal olía a harina y a hogar, pero ya no había hogar para mí, solo ruinas. Ten cuidado, Elena susurró al oído. Hay verdades que matan más lento que el veneno. Asenji. Sabía que tenía razón. Me despedí de ella y caminé hacia la puerta. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles con un susurro leve. Antes de irme, Carmen me detuvo con una última frase. Ricardo te amaba, ¿sabes? Pero amó mal. Amó con culpa. Esa frase me persiguió hasta la calle. Caminé sin rumbo, con el corazón apretado y la cabeza llena de nombres. Lucía, Lía, Ricardo. Me detuve frente a una tienda y vi mi reflejo en el cristal. Parecía otra mujer, más vieja, más cansada. En ese momento entendí que lo que había encontrado no era solo el pasado de Ricardo, sino también el mío. Respiré hondo, contuve las lágrimas y miré al cielo nublado. No sabía qué hacer con esa verdad, pero sí sabía que ya no podía volver atrás. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿seguirías buscando la verdad o preferirías no saberla? Déjamelo en los comentarios. Y si mi historia te ha llegado al corazón, dale me gusta y suscríbete. Acompáñame. Aún queda mucho por contar. Salí de casa de Carmen con el corazón hecho trizas. El sol de la tarde parecía burlarse de mí, tan brillante, tan ajeno a la oscuridad que me envolvía. Caminé sin rumbo hasta que el cansancio me obligó a volver a mi casa. Al entrar, el silencio me abrazó de nuevo. El reloj seguía marcando el tiempo con indiferencia, los muebles estaban en su lugar y sin embargo todo era distinto. Las palabras de Carmen me golpeaban una y otra vez. Ricardo tenía una hija. La madre era Lucía, la antigua sirvienta. Me negaba a creerlo, pero las piezas encajaban con precisión cruel. Esa niña, Lía, mi nuera, la esposa de mi hijo. Desde ese momento, cada vez que pensaba en Camila, un escalofrío me recorría la espalda. Había algo en su manera de mirarme que antes no notaba, una especie de frialdad disimulada tras una sonrisa amable. Me pregunté si ella sabía la verdad, si había vivido todos esos años sabiendo quién era realmente. La vi por primera vez después del funeral una semana más tarde, cuando vino con mi hijo, Julián, a traerme comida. Había preparado un guiso de pollo, uno de los favoritos de Ricardo. Pensé que te gustaría comer algo caliente, dijo Camila, mientras colocaba los platos sobre la mesa. Su voz sonaba suave, casi dulce, pero sus movimientos eran demasiado medidos, demasiado controlados. No era el tono de una nuera preocupada, sino el de alguien que mide cada palabra para no dejar escapar lo que esconde. Julián, mi hijo, parecía cansado, distraído. Cada vez que hablaba, Camila lo interrumpía con un gesto, una corrección, un «no digas eso» o «mamá no necesita saberlo». Yo observaba en silencio,
fingiendo sonreír, pero dentro de mí algo empezaba a moverse, lento y venenoso. Noté que Camila no soportaba cuando mencionaba a Ricardo. Si yo decía su nombre, ella desviaba la mirada o cambiaba de tema con torpeza. Una tarde, mientras tomábamos café, le pregunté directamente: ¿Conociste a tu suegro antes de casarte con Julián? Ella levantó los ojos del mantel y sonrió apenas. Solo en la boda, respondió. Era un hombre reservado. Su respuesta fue inmediata, sin titubeo, como si la hubiera ensayado, y esa seguridad me inquietó más que cualquier vacilación. Los días pasaron, y yo empecé a fijarme en los detalles. Camila revisaba los correos de mi hijo, controlaba sus horarios y respondía las llamadas por él cuando sonaban en la casa. Decía que lo hacía para organizar mejor las cosas, pero era evidente que no soportaba que Julián tuviera independencia. Al principio pensé que era simple carácter. Pero cuando vi la forma en que lo miraba, esa mezcla de cariño y posesión, entendí que no era amor lo que la movía, era dominio. Un domingo, mientras ellos almorzaban conmigo, mencioné casualmente que había encontrado algunos papeles de Ricardo en el escritorio. Estoy pensando en ordenar sus documentos, dije. Hay cosas antiguas, cartas, recibos, incluso algunas llaves. El tenedor de Camila se detuvo a mitad del camino. Su rostro cambió por un segundo, apenas perceptible, pero suficiente. No creo que valga la pena remover el pasado, Elena dijo con voz tranquila, pero sus manos temblaban. El pasado siempre vuelve, hija, le respondí, mirándola directamente a los ojos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián, ajeno al intercambio, se limitó a hablar del trabajo, sin notar nada. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, caminando de un lado a otro, con la mente llena de imágenes. La sonrisa de Camila, las fotos en la casa 28, la letra de Ricardo en las dedicatorias. Todo formaba un mismo hilo. Y ese hilo me conducía a ella. A la mañana siguiente decidí observar sin intervenir. Me quedé en casa, fingiendo leer mientras escuchaba cada ruido, cada movimiento. Camila vino sola, diciendo que Julián estaba ocupado. Traía una carpeta en la mano. Vine a ayudarte a organizar los documentos de Ricardo, dijo, sin mirarme directamente. Gracias, hija, pero no era necesario, respondí con calma. Su voz era firme, pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa de ansiedad. Durante un par de horas revisamos papeles. Yo fingía buscar facturas, pero observaba cada gesto suyo. Ella parecía saber exactamente qué cajones abrir, qué carpetas evitar. En un momento, cuando creía que yo había ido a la cocina, la vi de espaldas, hurgando en el escritorio de Ricardo, justo donde él guardaba su correspondencia privada. No hice ruido. Me quedé detrás de la puerta, observando. Camila sacó una carpeta marrón, la abrió con rapidez y comenzó a revisar hojas. Su respiración se aceleraba. Encontró una foto, la miró unos segundos, luego la dobló y la guardó en su bolso. Di un paso sin querer y el piso crujió. Ella se giró bruscamente. «Ah, no te oí, Elena», dijo, forzando una sonrisa. Estaba buscando los certificados de seguro, nada más. Ricardo tenía muchos papeles, respondí con calma. A veces me sorprende lo bien que sabes dónde están. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo. Luego volvió a sonreír. Solo intento ayudarte. No insistí. Fingí no darle importancia, pero el veneno ya estaba sembrado. Cuando se marchó, fui directo al escritorio. La carpeta marrón no estaba donde debía. Abrí los cajones, revolví documentos, cartas viejas, recibos, nada. Entonces encontré un espacio vacío detrás de los libros de contabilidad, una hendidura donde solía guardar sus cartas personales. La carpeta había estado ahí, y ahora no. Me senté frente al escritorio, con la cabeza entre las manos. Sentí una mezcla de rabia y miedo. No entendía hasta dónde llegaba todo esto. Si Camila realmente sabía quién era, o si simplemente seguía una orden. Pero algo me decía que no era inocente. Esa calma con la que mentía, esa sonrisa precisa, la forma en que controlaba cada palabra, ya no era la nuera dulce que conocí. Era otra. Durante los días siguientes, Camila me llamaba con más frecuencia. Quería saber si había encontrado algo más en los papeles, si pensaba donarlos o destruirlos. Sus preguntas sonaban corteses, pero escondían urgencia. Una tarde la vi de nuevo con Julián en el mercado. Él hablaba,
y ella lo escuchaba sin prestarle atención, mirando el celular con gesto tenso. Cuando se percató de mi presencia, me saludó con esa sonrisa que ya no creía. Por la noche, mientras cenábamos, mencioné a propósito a Carmen. Fui a verla, dije, cortando el pan. Hablamos de Ricardo. El silencio que siguió fue total. Camila bajó la mirada, pero sus manos se apretaron sobre el mantel. Ah, sí, dijo. Carmen, una buena amiga. El tono seco de su voz confirmó mis sospechas. Ella sabía que Carmen también guardaba parte de la historia. Me levanté de la mesa con una excusa y caminé hasta el estudio. Necesitaba pensar. Desde el pasillo, escuché la voz de Camila, baja pero firme, hablándole a Julián. No quiero que tu madre siga removiendo el pasado, no le hace bien. Mi hijo no respondió. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, bajé al estudio y encendí la lámpara. Me acerqué al escritorio y toqué el hueco vacío donde había estado la carpeta. El polvo aún fresco me confirmó que alguien la había sacado hace poco. Sentí un escalofrío. Miré la foto de boda de Ricardo y yo sobre el estante. Por primera vez en 40 años, me di cuenta de que nunca supe realmente quién era el hombre que dormía a mi lado. Y tampoco sabía quién era la mujer que mi hijo había traído a casa como esposa. Cerré los ojos. La sombra de Camila seguía allí, flotando en la habitación, incluso después de que se marchara. No era imaginación, era una advertencia. Después de aquella tarde en que la sorprendí husmeando los papeles de Ricardo, algo cambió entre nosotras. No fue un enfrentamiento abierto, no hubo gritos ni gestos hostiles, pero el aire entre Camila y yo se volvió espeso, casi irrespirable. Cada palabra que cruzábamos tenía filo. Ella sonreía más de la cuenta. Yo observaba en silencio. Dos mujeres midiendo cada movimiento, cada respiración. Durante varios días mantuvimos esa paz fingida, hasta que una noche Julián me llamó para cenar con ellos. Camila insiste, dijo con voz cansada. Dudé en aceptar, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Necesitaba verla, sentirla cerca, mirar en sus ojos si había rastros de culpa o de verdad. La cena fue en su casa, una vivienda moderna, llena de luces suaves y flores secas. Todo estaba dispuesto con precisión, los cubiertos alineados, las copas brillando, el mantel recién planchado. Camila se movía con una calma estudiada, sirviendo el vino, sonriendo sin mostrar los dientes. «Es un honor tenerte aquí», Elena dijo al sentarse frente a mí. «Julián te extraña mucho». Asentí y tomé un sorbo de agua. El silencio se estiró unos segundos demasiado largos. Julián intentó llenarlo hablando de su trabajo, de un nuevo proyecto, pero las palabras se perdían en el aire. Camila apenas lo escuchaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la suya se endurecía un poco más. Decidí romper la superficie. Estuve ordenando la biblioteca de Ricardo, dije con voz casual. Encontré algunos documentos viejos, cartas de los tiempos en que viajaba a Tepatitlán. Camila se detuvo a mitad de un movimiento. El sonido de los cubiertos chocando contra el plato fue leve, pero suficiente para que Julián levantara la vista. «¿Tepatitlán?», preguntó él. «¿Qué hacía papá allí?». «Negocios», respondí sin apartar la mirada de Camila. «Al menos eso creí siempre». Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. «Ricardo era un hombre reservado», dijo despacio. «Tal vez tenía asuntos de los que no quería hablar». «Tal vez», contesté, aunque me intriga que haya tenido una propiedad allá. Una llamada Casa 28. El silencio cayó como una piedra. Ni el reloj del comedor se atrevió a marcar el tiempo. Julián frunció el ceño. «Nunca escuché de eso», dijo. «¿De dónde sacaste esa idea?». Antes de que pudiera responder, Camila habló con calma, limpiándose los labios con la servilleta. «A veces las personas guardan recuerdos lejos de casa, Julián. No todos los secretos son malos». Su tono era neutro, pero su mano tembló apenas al dejar la servilleta sobre la mesa. Esa pequeña sacudida me bastó. Sabía de qué hablaba. La cena continuó entre silencios. Julián trataba de mantener la conversación viva, pero las palabras no encontraban eco. Yo apenas probé la comida. Camila, en cambio, comía despacio, cortando cada trozo con precisión quirúrgica, sin mirar a nadie. En su mirada había algo nuevo. Resignación. Cuando mi hijo se levantó para atender una llamada, quedamos solas. El silencio se volvió más denso, casi tangible.
Camila levantó la copa y me miró fijamente. ¿A qué fuiste a Tepatitlán, Elena?, preguntó con voz baja, sin dejar de sonreír. A ver una casa, respondí con la misma serenidad. Una casa que parecía abandonada, pero que aún guardaba fotos de tu suegro. Camila apoyó la copa sobre la mesa con un golpe suave. La luz del candelabro se reflejó en sus ojos. Entonces ya lo sabes, dijo. No supe si era una pregunta o una afirmación. Sé que hay cosas que nunca me dijo, contesté. Cosas que tú pareces conocer mejor que yo. Ella apartó la mirada. Por un instante pareció frágil, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Luego se recompuso. No todo lo que se calla es mentira, Elena. A veces el silencio es la única manera de proteger lo poco que queda. Su voz sonaba serena, pero sus manos se crisparon sobre el mantel. Yo la observé sin decir nada. En sus palabras había verdad y también una sombra de culpa. El teléfono de Julián sonó otra vez en la habitación contigua. Él se disculpó y salió. Camila y yo quedamos frente a frente, sin testigos. No entiendo por qué te inquieta tanto el pasado, dijo ella, llenando de nuevo su copa. Ricardo ya no está. Deja que descanse. No me inquieta el pasado, Camila. Me inquieta que todavía tenga vida. Ella me miró con curiosidad. ¿Vida? Sí. Los secretos respiran, hija. Crecen. Si se los alimenta con silencio. Camila suspiró. No soy tu enemiga, Elena. Nunca dije que lo fueras. Pero lo piensas. No respondí. La miré directamente. Quería verla reaccionar, romper esa máscara de serenidad. Por un instante, sus ojos se humedecieron y su voz se quebró apenas. Al final, todos pagamos por los pecados de otros, dijo, casi en un murmullo. La frase me atravesó. No era una excusa, era una confesión velada. Quise preguntar más, pero Julián volvió al comedor con una sonrisa distraída. ¿Todo bien aquí?, preguntó. Perfectamente, dijo Camila, secándose una lágrima que fingió ser de risa. Terminamos la cena en un silencio educado. Cuando me despedí, Camila me acompañó hasta la puerta. Afuera, el aire de la noche olía a lluvia próxima. Antes de abrir, ella me dijo en voz baja, a veces, Elena, la verdad no libera, solo destruye. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Me limité a asentir y a salir. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí un escalofrío. Miré hacia atrás. Camila seguía en el umbral, observándome. La luz del interior iluminaba solo la mitad de su rostro. La otra mitad permanecía en sombra. Conduje despacio por las calles desiertas. El viento movía las ramas de los árboles y el parabrisas se llenaba de hojas secas. En mi mente, la frase de Camila se repetía una y otra vez. Todos pagamos por los pecados de otros. ¿A qué pecados se refería? ¿A los de Ricardo? ¿A los suyos? ¿O a los míos? Por no haber querido ver lo evidente durante tantos años. Llegué a casa y dejé el abrigo sobre la silla. En el espejo del recibidor vi mi reflejo. El rostro de una mujer cansada, pero aún en pie. Me acerqué al escritorio de Ricardo, abrí un cajón y toqué el espacio vacío donde antes estaba la carpeta desaparecida. El polvo se acumulaba en los bordes, pero había una huella reciente. Ella había vuelto. Había buscado algo. ¿Una carta? ¿Una prueba? ¿O simplemente la confirmación de que yo sabía? Encendí la lámpara del escritorio y respiré hondo. No tenía respuestas, solo la certeza de que Camila sabía más de lo que decía. Y lo más inquietante era su calma, la serenidad de quien ya aceptó un castigo inevitable. Apagué la luz y me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el reloj marcar los segundos. El eco de la voz de Camila seguía en el aire, como una oración sin fin. Al final, todos pagamos por los pecados de otros. Tenía razón. Y yo apenas empezaba a pagar los míos. Si esta historia te hace pensar en los secretos que se esconden dentro de una familia, dale me gusta y suscríbete. Lo que viene después, te lo prometo, te dejará sin aliento. La noche después de aquella cena no pegué un ojo. La frase de Camila se repetía en mi mente como un rezo maldito. Al final, todos pagamos por los pecados de otros. No podía dejar de pensar en su tono, en esa calma que solo tienen quienes guardan un secreto demasiado grande. Algo dentro de mí me decía que las piezas que me faltaban estaban más cerca de lo que creía. Recordé la llave, esa pequeña llave con el hilo rojo que había encontrado en el traje de Ricardo. Hasta entonces,
Había pensado que abría la caja en la casa 28, pero ¿y si no era solo eso? Al amanecer, busqué entre los papeles del escritorio de Ricardo y encontré un sobre con el membrete del banco donde había trabajado durante más de 20 años. Banco del Occidente. La fecha, escrita a mano, era de hacía 5 años. Dentro, un recibo de una caja de seguridad a su nombre. El número, 28. El corazón me dio un vuelco. 28 otra vez. El número que lo unía a todo. No esperé más. Me vestí y salí hacia el centro. El tráfico de Guadalajara era un caos, pero yo manejaba como una autómata. El viento de la mañana entraba por la ventanilla y me traía el olor de las jacarandas. Por primera vez desde su muerte no sentía tristeza. Sentía algo distinto. La necesidad de saber. El edificio del banco seguía igual. Fachada de piedra gris, columnas altas, el mismo portero de siempre. Entré con paso firme y pedí hablar con el gerente. Soy la viuda de don Ricardo Vargas, dije. Necesito acceder a su caja de seguridad. El hombre me miró con duda, hojeó unos papeles y finalmente asintió. Tendremos que verificar su identidad, señora. ¿Trae la llave? La saqué del bolso, el pequeño hilo rojo colgando como una marca del destino. El gerente me condujo a una sala subterránea, donde el aire olía a metal y humedad. Las luces frías se reflejaban en las cajas alineadas en la pared. Aquí está la número 28, dijo el empleado. Puede quedarse sola si lo desea. Asentí. Mis manos temblaban mientras introducía la llave. El clic del mecanismo fue tan suave que casi no lo escuché. Abrí la puerta de acero y saqué una pequeña caja interior. Era de madera oscura, con las iniciales RV grabadas en el borde. La coloqué sobre la mesa. Por un momento dudé. Sentía que, al abrirla, todo lo que creía saber sobre mi vida desaparecería. Pero ya no podía detenerme. Levanté la tapa. Dentro había 2 cosas: un sobresellado con cera y un cuaderno de tapas gastadas. Abrí primero el sobre. Era un documento legal, un testamento fechado 3 años antes de su muerte. Lo leí despacio, línea por línea, con el corazón en la garganta. Ricardo Vargas, en plena facultad de sus sentidos, dejaba una parte considerable de sus bienes, una casa, una cuenta bancaria y joyas familiares a nombre de Lucía Morales. Lucía Morales. El nombre me golpeó como un ladrillo. Lucía, la sirvienta, la mujer que Carmen había mencionado. Pero eso no era todo. Al final del documento había una nota a mano, escrita con la letra inconfundible de Ricardo. Si no estoy, asegúrense de que Lucía y su hija estén protegidas. Son mi familia también. El aire se me escapó del pecho. Suheya. No decía el nombre, pero no hacía falta. Respiré hondo y abrí el cuaderno. Era un diario. En la primera página, una fecha, 1987. Pasé las hojas con cuidado. La letra de Ricardo llenaba cada página, densa y ordenada. A veces la culpa no me deja dormir. Lucía merece más de lo que puedo darle. Pero si Elena lo supiera, destruiría todo. La niña crece fuerte. Tiene los ojos de su madre. Cuando la veo, siento una mezcla de amor y vergüenza. No sé cómo vivir con eso. Mis manos temblaron. Volví a leer la línea. La niña crece fuerte, tiene los ojos de su madre. Seguía leyendo, cada palabra como una herida. Camila empezó a preguntar por mí. Lucía le dijo que soy un viejo amigo. Tal vez sea lo mejor. No quiero que sepa quién soy realmente. No podría mirarla sin sentir el peso del pecado. Me quedé inmóvil. El diario cayó sobre la mesa. Camila. Lucía Morales era su madre, y Ricardo era su padre. El corazón me golpeaba con fuerza. La sangre me zumbaba en los oídos. Por fin entendía aquella frase suya en la cena. Todos pagamos por los pecados de otros. Ella lo sabía. Lo había sabido siempre. Apoyé las manos sobre la mesa, tratando de calmar el temblor. Sentí que las paredes del banco se cerraban sobre mí. Todo daba vueltas. Respiré hondo. No podía derrumbarme allí. Tenía que salir. Guardé el testamento y el diario en mi bolso. Cerré la caja y devolví la llave. El empleado me observó con respeto, sin imaginar lo que acababa de descubrir. Cuando salí a la calle, el sol me cegó.
Caminé sin rumbo hasta llegar a la plaza frente a la catedral. Me senté en un banco, abrí el diario otra vez y seguí leyendo. Lucía insiste en que Camila debe tener una vida digna, lejos de la vergüenza. Le he prometido que, cuando yo falte, no le faltará nada. Elena nunca debe saberlo. Ella no lo entendería. Tenía razón. En aquel momento, ni yo misma lo entendía. El hombre que había sido mi compañero durante toda una vida había vivido dividido entre dos mundos, el mío y el de ellas. Cerré el diario y miré el cielo. Las campanas de la catedral sonaban, marcando el mediodía. La gente pasaba a mi alrededor sin notar mi existencia, como si yo fuera un fantasma entre los vivos. Pensé en Julián, mi hijo, y en Camila, su esposa, su media hermana. La sangre se me heló. ¿Cómo decirle algo así? ¿Cómo mirar a mi hijo sin que ese secreto me quemara por dentro? Guardé el diario y el testamento en el bolso. El hilo rojo de la llave seguía colgando de mi mano. Ya no era solo un objeto, era el símbolo de la culpa que Ricardo había dejado atrás. Me levanté y empecé a caminar, despacio, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Cada paso me dolía como una punzada. El aire olía a incienso y pan recién hecho, pero a mí me sabía a traición. ¿Alguna vez has sentido que una verdad que buscabas con tanto empeño termina destruyéndote? Respóndeme. ¿Sí o no? Seguí andando hasta el puente. El sonido del agua bajo los arcos me devolvió un poco de calma. Pensé en Ricardo, en su rostro sereno en el ataúd. Ahora entendía esa paz extraña, casi culpable. Tal vez sabía que, después de su muerte, yo encontraría todo. Me quedé un largo rato mirando el río. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una extraña sensación de alivio mezclado con amargura. Al menos, al fin, tenía la verdad. Cuando regresé a casa, el sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban sobre las paredes y el reloj marcaba las 6 de la tarde. Saqué el diario y lo coloqué sobre la mesa. Lo abrí en la última página. Si algún día Elena llega a leer esto, solo espero que pueda perdonarme. Nunca supe cómo vivir entre el deber y el amor, pero si ella encuentra la llave es porque estaba lista para saberlo. Apreté el diario contra mi pecho. No sé si el perdón es posible cuando la traición tiene forma de sangre. Encendí una vela junto al retrato de Ricardo. La llama tembló como si respondiera a mi pensamiento. ¿Por qué, Ricardo?, susurré. ¿Por qué me dejaste cargar con tu culpa? El silencio fue la única respuesta. Solo el viento movió las cortinas, trayendo el olor del jazmín que él mismo plantó años atrás. Miré la llave una última vez. Ya no la necesitaba. Había cumplido su propósito. La guardé en una caja pequeña y la cerré. Esa llave, abierto más que una caja de metal, había abierto el abismo. Apagué la vela. La casa quedó en penumbra. Pero dentro de mí, una luz distinta empezaba a encenderse. La del entendimiento, la del dolor inevitable de saber quiénes éramos en realidad. Y aunque el peso de esa verdad me aplastaba, sabía que ya no podía volver atrás. 2 días después, cuando la cabeza me dolía de tanto pensar, escuché los golpes suaves en la puerta. Al abrir, encontré a Luisa, mi vecina, sosteniendo una bandeja con pan recién horneado. Su rostro, siempre amable, tenía una expresión extraña, como de alguien que ha venido con una noticia que no sabe cómo dar. «Pasé a verte», dijo. «Hace tiempo que no te veo por la iglesia». Asentí, invitándola a pasar. El olor del pan llenó la cocina. Puse agua a calentar, pero el silencio pesaba. «Luisa», dije al fin, «¿te acuerdas del día que murió Ricardo?» Ella se detuvo. Sus ojos, antes tranquilos, parpadearon rápido. «¿Por qué me lo preguntas, Elena?» «Hay cosas que no me encajan». Tomé aire. Estuve revisando sus papeles. Luisa dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó. «Yo también he pensado mucho en ese día», dijo en voz baja. «Hay algo que nunca te conté porque pensé que no era importante, pero ahora…» Sus manos temblaban. «Habla, por favor», le pedí. «Necesito entender». Ricardo estaba solo aquella mañana, empezó. Yo lo vi salir temprano al jardín. Parecía débil, pero se movía bien. 1 hora después, vi un coche detenerse frente a tu casa. Era Camila. El corazón me dio un vuelco. ¿Camila? Sí. Llevaba un bolso grande. Entró sin llamar. Pensé que venía a dejar algo para ti o para él, así que no presté más atención. ¿Cuánto tiempo estuvo? Luisa miró hacia la ventana.
como si pudiera ver el recuerdo en el aire. No mucho, tal vez 20 minutos. Cuando salió, caminaba rápido. Tenía la cara pálida, los ojos como asustados. Sentí un escalofrío. Y luego, media hora después, escuché un golpe. Corrí a la cerca y lo vi tirado en el suelo del patio. Intenté llamarte, pero no contestabas. Avisé a los paramédicos. Mi voz salió como un susurro. ¿Dijeron de qué murió? Dijeron que había sufrido un colapso. Algo relacionado con el corazón, respondió. Pero uno de los enfermeros, un muchacho joven, comentó en voz baja que había señales de intoxicación leve. Nada grave, pero suficiente para provocarle el desmayo. Elena tragó saliva. ¿Intoxicación? Sí, pero nadie pidió análisis. Todos asumieron que fue natural. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. El aire se volvió espeso. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Luisa?, pregunté. Ella bajó la cabeza. No quería causar más dolor. Pensé que eran coincidencias, que Camila solo venía a traer algo. Me levanté y empecé a caminar por la cocina. El ruido de mis pasos llenaba el silencio. No eran coincidencias, dije al fin. Nada de esto lo es. Luisa me miró, asustada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Camila no fue solo la última en verlo con vida. Fue también la primera en saber que estaba muerto. El reloj marcó las 5:30. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. El sol comenzaba a caer. Luisa apretó las manos sobre su regazo. ¿Crees que ella tuvo algo que ver?, preguntó, temerosa. No respondí enseguida. En mi mente aparecieron las imágenes una tras otra. Camila en el funeral, inclinándose sobre el ataúd, susurrando, «Ya está hecho». Su rostro sereno, su control, su prisa por cerrar el capítulo. No lo sé, dije por fin, pero empiezo a creer que la muerte de Ricardo no fue tan natural como todos pensamos. Luisa suspiró. Elena, tienes que tener cuidado. A veces, cuando se toca el pasado, el presente se vuelve peligroso. Asentí, aunque ya no había vuelta atrás. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Dentro de la casa, el reloj sonaba como un recordatorio constante. ¿Recuerdas si Ricardo comió algo esa mañana?, pregunté. Creo que no. Me dijo que no se sentía bien del estómago, pero vi que tenía una taza de té en la mesa del porche y olía raro. Dulzón, distinto. ¿Camila la trajo? Luisa dudó. No lo sé. Pero cuando entré a ayudarlo, la taza ya no estaba. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo en la garganta. Un té. Una taza que desaparece. Un cuerpo que colapsa sin explicación. ¿Llamaste a Camila después de que llegaron los paramédicos?, pregunté. No hizo falta, dijo Luisa. Ella volvió antes que nadie. Llegó justo cuando se lo llevaban. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Solo dijo, «No hay nada que hacer». Y luego se fue al coche. El eco de esas palabras me atravesó. No hay nada que hacer. Las mismas que repitió en el funeral, con la misma calma. Luisa me tocó el brazo. Elena, por favor, no te obsesiones. A veces las cosas son lo que parecen. La miré a los ojos. Y a veces no dije. A veces solo parecen. El reloj dio las 6. El cielo se oscurecía. Luisa se levantó despacio, como si temiera dejarme sola con mis pensamientos. Prométeme que no harás nada imprudente. Prometo que seré cuidadosa, respondí, aunque las palabras sonaron vacías. La acompañé hasta la puerta. El aire fresco de la tarde me devolvió algo de lucidez. Vi su figura alejarse por la calle y supe que, a partir de ese momento, todo sería distinto. Cerré la puerta con llave y me quedé de pie, mirando el pasillo oscuro. La casa parecía más silenciosa que nunca. Fui hasta el estudio, abrí el diario de Ricardo y busqué las últimas páginas. Había escrito sobre dolores de cabeza, mareos, náuseas leves. Decía que había notado que el té que tomaba últimamente tenía otro sabor. Pensaba que era culpa de los nervios. El corazón me dolía. Pasé la mano por su letra. Su última frase antes de morir decía: «Camila ha venido a verme hoy. Dice que me cuidará. Qué extraño. Me siento débil». Cerré el cuaderno de golpe. El sonido resonó como un disparo en la habitación vacía. Ya no quedaban dudas. Camila había estado allí. Y si había té, y si hubo intoxicación,
Tal vez no fue un accidente. Caminé hasta el retrato de boda colgado en la sala. Toqué el cristal con la punta de los dedos. «Perdóname», Ricardo susurré, «pero necesito saberlo todo». El viento entró por la ventana entreabierta y movió las cortinas. En ese instante, juraría que escuché su voz, apenas un suspiro, como si dijera mi nombre. Me senté en el sillón, abrazando el diario. El silencio me envolvía, pero dentro de mi mente todo era ruido. La taza de té, la llave, la frase de Camila, las miradas esquivas. Empecé a unir las piezas. Cada palabra, cada gesto cobraba otro sentido. El veneno, pensé, no tenía que ser mucho. Bastaba una dosis pequeña, algo que debilitara el corazón, algo que nadie notaría en un hombre mayor. Y si Camila sabía que su padre había dejado un testamento a nombre de su madre, cerré los ojos, horrorizada. Todo apuntaba hacia ella. El reloj marcó las 7. Afuera, el cielo se había teñido de un rojo oscuro. Por primera vez, el miedo se transformó en determinación. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía que enfrentarla. Apagué las luces y subí a mi habitación. El suelo crujía bajo mis pasos. Antes de dormir, miré una vez más la llave con el hilo rojo. La guardé en el cajón, junto al diario. Había descubierto la verdad sobre el pasado. Ahora me quedaba entender la verdad sobre la muerte. Y algo me decía que esa verdad estaba viva, caminando entre nosotros, con el rostro de mi nuera. Durante noches enteras, repetía en mi mente cada detalle: la visita de Camila, la taza de té, el colapso, el silencio. Todo estaba allí, ordenado, como un rompecabezas que solo necesitaba una pieza final para revelar la verdad completa. Y esa pieza era ella. Decidí que había llegado el momento. No más sospechas ni medias verdades. Era hora de mirarla a los ojos y escuchar lo que tenía que decir. Así que la llamé. «Camila, quiero que vengas a cenar con Julio esta semana», le dije por teléfono, con voz tranquila. «Quiero hablar con ustedes, como familia». «Claro», Elena respondió. «Será un gusto». El tono era cortés, pero algo en su voz sonó tenso, contenido. Sabía que algo la inquietaba. Cuando colgué, mis manos temblaban. Miré el reloj. Quedaban 3 días para la cena, 3 días para preparar todo. Abrí el cajón y saqué el sobre del testamento. También la fotografía que había encontrado en la casa 28, Ricardo, Lucía y una niña. La coloqué sobre la mesa. Aquella imagen era la prueba muda de toda una vida oculta. Le llamé a otro número. «¿Lucía Morales?», pregunté. Hubo un largo silencio antes de que una voz cansada respondiera. «Sí». «¿Quién habló?». «Soy Elena Vargas, la viuda de Ricardo». Sentí el temblor al otro lado del teléfono. «¿Qué quiere de mí, señora?». «Que venga a mi casa, este jueves. Por favor». No hizo falta explicar más. Lucía accedió. Sabía que el tiempo de esconderse había terminado. El jueves llegó con un cielo gris. Pasé la mañana cocinando lentamente, intentando distraer la mente con aromas familiares. Preparé mole, arroz y un pastel que Ricardo solía pedir los domingos. A medida que la tarde avanzaba, el silencio de la casa se volvió insoportable. Cada sonido, el agua hirviendo, los cubiertos al chocar, el tic-tac del reloj parecía amplificado, como un preludio inevitable. A las 7 sonó el timbre. Era Julio, con su sonrisa cansada, y detrás, Camila, vestida de blanco, los ojos hinchados como si no hubiera dormido. «Qué casa más tranquila», comentó ella al entrar. «Extrañamente tranquila». «Así ha sido desde que él se fue», respondí. Nos sentamos en la mesa. Julio empezó a servir el vino. Camila observaba cada movimiento mío con la atención de quien teme una emboscada. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial. Hablamos del trabajo, del clima, del nuevo nieto de Luisa. Todo sonaba mecánico. Esperé el momento justo. Cuando los platos principales llegaron a la mitad, saqué lentamente el sobre del bolso. Lo coloqué sobre el mantel, al lado de la copa de Camila. «Hay algo que quiero compartir», dije con voz firme. Julio me miró con curiosidad. Camila, en cambio, se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el sobre. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó él. «Papeles de tu padre», respondí. «Papeles que encontré en el banco». Saqué la fotografía y la extendí frente a ellos. El silencio se volvió absoluto.
Julio se inclinó, confundido. «Papá», dijo, «¿quiénes son ellas?» Camila no respondió. Sus manos temblaban sobre la mesa. «¿Reconoces el lugar?», pregunté, mirando directamente a mi nuera. Ella levantó la vista despacio. Sus ojos estaban húmedos pero fríos. «Casa 28», susurró. Julio frunció el ceño. «¿Casa qué?». No dije nada. Saqué entonces el testamento, lo abrí y leí las primeras líneas. La voz me temblaba, pero no dejé de hablar. Yo, Ricardo Vargas, en uso de mis facultades, dejo una parte de mis bienes a Lucía Morales. Julio me interrumpió. «Lucía Morales, ¿quién es esa mujer?». Camila apretó los labios. El color se le escapó del rostro. «No sigas», Elena dijo con un hilo de voz. «No tienes idea de lo que estás haciendo». «Creo que tengo más idea de la que tú quisieras», contesté. Ella respiró hondo. Miró la foto, luego a mí. El silencio era tan denso que podía cortarse. «Era mi padre», dijo por fin, con voz temblorosa. «Ricardo Vargas era mi padre». Julio dejó caer el tenedor. «¿Qué estás diciendo?». Camila levantó la cabeza, con lágrimas contenidas. «Mi madre me lo ocultó toda la vida. Me dijo que él era un amigo, un protector. Pero cuando lo vi por primera vez, supe la verdad. Lo supe por sus ojos, eran los míos». Me quedé helada. Había esperado esa confesión, pero escucharla de su boca me rompió por dentro. Julio se puso de pie. «Entonces, ¿somos medios hermanos?», murmuró ella. «No lo sabías, ¿verdad?». Su voz se quebró en la última palabra. Mi hijo retrocedió, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Camila se llevó las manos a la cara. «Pero no fui yo quien lo mató», gritó de pronto, alzando la voz con desesperación. «Sí, era mi padre, pero no fui yo quien lo mató». La habitación se llenó de eco. Julio la miraba sin comprender. «¿Matarlo?», preguntó. «¿De qué estás hablando?». Camila solorzaba. «Él quiso decírselo todo a ti, Elena. Quiso contártelo, pero yo se lo impedí. Le rogué que esperara, que no destruyera nuestra vida. Pero alguien más se enteró. Alguien que no quería que el secreto saliera a la luz». Me incliné hacia ella. «¿Quién, Camila? ¿Quién lo sabía?». Ella respiró con dificultad, mirándome con terror. «Mi madre, Lucía». En ese momento sonó el timbre. Todos giramos la cabeza. Camila se puso de pie, pálida como el mármol. «No», susurró. «No puede ser». Fui yo quien caminó hacia la puerta. La abrí lentamente. Lucía Morales estaba allí. El tiempo la había envejecido, pero sus ojos conservaban el mismo brillo que en la fotografía. «Gracias por venir», le dije. Ella asintió, con la mirada fija en el interior de la casa. Camila retrocedió un paso. «Mamá, ¿por qué viniste?». «Porque me llamaron», dijo Lucía, con una calma fría, «porque ya no soporto más el peso del silencio». Julio la observaba, sin comprender del todo lo que pasaba. Lucía caminó despacio hasta la mesa. Miró la fotografía sobre el mantel y el testamento al lado. «Así que lo encontraste», Elena dijo. «Al fin». «Lo encontré», respondí. «Pero lo que no entiendo es por qué mi marido murió tan repentinamente». Lucía suspiró. «Porque intentó hacer lo correcto demasiado tarde». Camila negó con la cabeza. «No digas eso». Lucía la miró con una mezcla de ternura y culpa. «Hija, déjame hablar. Ya no podemos seguir mintiendo». El ambiente se volvió irrespirable. Lucía se sentó frente a nosotros. Su voz sonaba temblorosa, pero decidida. «Ricardo y yo nos conocimos cuando yo era joven. Me prometió que cuidaría de ti, Camila, aunque no pudiera reconocerte como su hija. Pero con los años, la culpa lo consumió. Quiso confesarlo todo». Julio se pasó las manos por el rostro. «¿Y qué tiene eso que ver con su muerte?». Lucía bajó la mirada. «Esa mañana, él me llamó. Quería verme por última vez. Yo no pude ir, pero alguien más sí fue». Camila apretó los puños. «No, mamá, no digas nada más». «Tengo que hacerlo», replicó Lucía. El silencio se alargó. El reloj del comedor marcaba los segundos como un tambor lejano. «Camila fue a verlo», continuó. «Me dijo que lo haría, que intentaría convencerlo de guardar el secreto. Pero cuando volvió a casa, estaba pálida. Me dijo que él había tomado un té y se había desmayado, que no podía hacer nada». Julio se levantó, furioso. «¿Estás diciendo que ella?». No interrumpió Lucía.
Camila no lo mató, pero alguien cambió ese té antes de que él lo bebiera. Camila rompió en llanto. Yo no sabía nada, mamá. Solo quería que dejara el pasado atrás. Lucía la abrazó con fuerza. Lo sé, yo. Lo sé. Me quedé quieta, con la vista fija en ellas. Dos mujeres unidas por un secreto que había destruido a todos nosotros. El aire era tan denso que costaba respirar. Julio miraba la escena como si el mundo se derrumbara frente a él. Yo, en cambio, sentí una extraña calma. El momento que había esperado por tanto tiempo había llegado. La verdad, con toda su crudeza, estaba sobre la mesa. Camila levantó la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Él me dijo que quería verte, Elena. Quería contártelo todo. Yo le pedí que esperara. No quería perder a Julio. Pero cuando llegué ese día, ya era tarde. Lucía la acarició en el cabello. No todo está perdido, susurró. La verdad, aunque duela, también libera. Yo las observé, sin saber si odiarlas o compadecerlas. Mi vida entera había sido construida sobre un amor que nunca fue del todo mío. Pero en ese instante, mirando a Camila y a su madre, entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. No había inocentes, solo víctimas de los mismos errores. El reloj marcó las 10 de la noche. La vela sobre la mesa se consumía lentamente. Esta fue su última cena con nosotros, murmuré. Aunque él ya no esté, hoy cerramos el círculo. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. Camila respiró hondo. Julio permaneció en silencio, mirando el suelo, intentando ordenar el caos. Yo recogí el testamento y la fotografía. Ya no queda nada que esconder, dije en voz baja. Lo que hicimos con el pasado ahora nos pertenece a todos. Mientras apagaba la vela, pensé en Ricardo, en cómo la verdad siempre encuentra su camino, aunque se esconda entre las sombras. ¿Alguna vez te ha pasado que la verdad te duele más que la mentira? Respóndeme, sí o no. La noche se había quedado suspendida en un silencio espeso, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. El aire dentro de la casa tenía un peso distinto, una densidad que anunciaba que algo más estaba a punto de romperse. Después de aquella confesión en la cena, Camila llorando, Lucía abrazándola, Julio enmudecido, supe que todavía faltaba la última verdad, la más cruel. Se podía sentir, flotando en el ambiente, como una sombra que no se decide a irse. Lucía se había quedado quieta, sentada frente a nosotros, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El reloj marcaba las 11:30. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales con un ritmo constante, casi hipnótico. Yo me levanté despacio y fui hacia la cocina para traer más agua, más por necesidad de respirar que por cortesía. Mientras servía los vasos, escuché la voz de Lucía, suave, apenas un hilo. Elena, hay algo más que debo decir. Su tono me detuvo en seco. La miré desde el umbral. Camila se aferró a su brazo. Mamá, nos susurró. Por favor, no digas nada más. Lucía no la miró. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme, resignada. No, hija, dijo. No puedo seguir callando. He cargado con este peso demasiado tiempo. Si lo sigo ocultando, nos arrastrará a todas. Julio la observaba en silencio, sin entender todavía el significado de aquellas palabras. Yo volví a sentarme, con el corazón latiendo con fuerza, presintiendo lo que venía. Lucía tomó aire, se pasó la mano por el rostro y habló. Yo envenené a Rizzardo. Las palabras cayeron como una piedra al fondo de un pozo. Camila soltó un grito ahogado. Julio se levantó bruscamente, la silla golpeó el suelo. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó él. ¿Qué estás diciendo, señora? Lucía lo miró con serenidad, casi con ternura. No lo hice por odio, hijo. Lo hice por miedo. Camila cayó de rodillas junto a su madre, llorando. No. Eso no puede ser verdad. Dime que no. Sí, hija, dijo Lucía, sin apartar la vista de mí. Yo me quedé inmóvil. No había lágrimas en mí, solo una especie de vacío helado. Explícate, dije, apenas en un susurro. Quiero entender. Lucía bajó la cabeza, como si las palabras le pesaran. Ricardo me llamó aquella mañana. Dijo que había cambiado su testamento, que pensaba dejarlo todo en tus manos, Elena. Quería arreglarlo todo, como él decía. Yo le rogué que no lo hiciera.
Le dije que si me quitaba la casa, las cuentas, mi hija quedaría sin nada. No me escuchó. Estaba decidido a limpiar su conciencia antes de morir. Entonces, su voz se quebró. Entonces supe que no podía permitirlo. Camila sollozaba sin control. Julio se quedó sin habla, con la mirada fija en la mesa. Lucía continuó, despacio, cada palabra un golpe seco. Fui a la casa temprano. Llevé té. Siempre tomaba té a esa hora. Solo unas gotas bastaron. No quería matarlo, solo asustarlo, hacerlo reflexionar. Pensé que una pequeña intoxicación lo detendría, que entendería el mensaje. Pero el corazón no soportó. Y cuando lo vi caer, supe que ya no había vuelta atrás. El sonido de la lluvia aumentó, cubriendo los sollozos. Yo respiré hondo. No sabía si odiarla o si sentir lástima. En el fondo, podía imaginar el miedo que la había llevado a eso. Pero nada justificaba aquella muerte. Camila se levantó de golpe. «¿Cómo pudiste hacerlo?», gritó. «Era mi padre». Lucía la miró, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, hija. Y tú no debías cargar con su culpa. Él iba a quitarte todo. No tenías derecho, no tenía opción», susurró Lucía. «Todo lo que hice fue por ti». Julio dio un paso atrás, con el rostro desencajado. «Toda mi vida ha sido una mentira», dijo. «Mi padre, mi esposa, todo». Camila intentó acercarse, pero él retrocedió, abrumado. «No me toques», Camila dijo con voz rota. «Necesito pensar». Ella cayó de rodillas otra vez. Yo me levanté. Fui hacia el teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba. «¿Qué haces, Elena?», preguntó Lucía. «Llamo a la policía». Camila levantó la cabeza, desesperada. «No, por favor. Ella ya ha sufrido demasiado. Y Ricardo está muerto», dije. «Alguien tiene que responder». El silencio se prolongó. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el sonido del agua corriendo por las canaletas afuera. Lucía asintió despacio. «Está bien», murmuró. «He esperado este momento mucho tiempo». Camila la abrazó con fuerza. «No, mamá, no te dejaré ir sola». Lucía le acarició el cabello. «Tú no hiciste nada, esto es solo mío». La policía tardó poco en llegar. 2 agentes tocaron a la puerta. Los hice pasar. Lucía se levantó con dignidad, como si al fin se hubiera liberado de una carga imposible. Uno de los agentes preguntó: «¿Señora Lucía Morales?». Ella asintió. «Soy yo. Tenemos una denuncia por homicidio». «Lo sé. Fui yo», respondió sin dudar. Camila gritó y trató de detenerlos, pero yo la abracé con fuerza para que no se lanzara sobre ellos. Lucía miró a su hija por última vez. «Perdóname», susurró. «Perdóname por haberte condenado con mi amor». Los agentes la escoltaron hasta la puerta. El sonido de las esposas resonó en la casa como un eco lejano. Camila cayó al suelo, temblando. Julio seguía de pie, inmóvil, los ojos perdidos. «Esto no puede estar pasando», dijo él. «No puede ser real». Yo caminé hacia la ventana y vi cómo el coche policial se alejaba entre la lluvia. Las luces rojas y azules se reflejaban en los charcos del jardín, bailando sobre el rostro de Ricardo en la fotografía que aún colgaba en la pared. «La verdad siempre termina saliendo», murmuré. Camila levantó la mirada hacia mí. «¿Tú crees que algún día podré perdonarla?», preguntó con voz rota. «No lo sé», hija, le respondí. «Pero ahora sabes por qué lo hizo. Y eso, aunque duela, es el primer paso». Nos quedamos así, en silencio, las 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, llorando por distintas razones. La casa entera parecía respirar con nosotras. Cada rincón contenía ecos del pasado, la voz de Ricardo, las risas de antaño, las promesas incumplidas. Julio salió sin decir palabra. El portazo retumbó en los muros. Camila quiso seguirlo, pero no la dejé. «Dale tiempo», le dije. «Las verdades tardan en asentarse». Ella asintió, secándose las lágrimas con la manga. «Nunca pensé que terminaría así». «Nadie lo piensa, hasta que pasa», respondí. Fuera, la lluvia comenzaba a cesar. Abrí la ventana y respiré el aire fresco. Un aroma a tierra mojada llenó la habitación. En ese instante, sentí una extraña paz, no alegría, ni alivio, sino algo más profundo, la certeza de que por fin la historia había encontrado su cierre. Ricardo ya no estaba, pero su sombra había dejado de perseguirme.
Lucía se había entregado, y Camila, quebrada, al menos conocía toda la verdad. Cerré la ventana, apagué las luces y caminé hacia el retrato de boda. Al final, Ricardo susurré, fue el miedo, no el odio, lo que nos destruyó. Me quedé mirándolo largo rato, hasta que la vela se consumió por completo. Han pasado 6 meses desde aquella noche. A veces me sorprendo al despertar y recordar que ya no tengo que buscar respuestas, que el pasado, con toda su carga de dolor, se ha quedado quieto, sin moverse, como un animal dormido al fondo de una habitación cerrada. La casa en Guadalajara se ha vuelto silenciosa, pero no de ese silencio que pesa. Es un silencio distinto, uno que acompaña. Cada mañana abro las ventanas, dejo que entre la luz, y el aire tibio del amanecer me recuerda que todavía hay vida más allá del duelo. Camino despacio por el pasillo, paso junto a las fotografías las que decidí no guardar, y saludo en voz baja al rostro de Ricardo. Ya no lo hago con rabia, ni con preguntas. Lo hago con una especie de gratitud cansada, porque después de todo, su historia también me enseñó a mirar la mía. Después del arresto, los días se confundieron. Las visitas de la policía, las declaraciones, las firmas interminables en el juzgado, todo pasó como una sombra. Yo no buscaba justicia, solo verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, había salido a la luz. Camila fue interrogada durante horas. Al final, la ley fue compasiva con ella. No había pruebas de participación directa. Solo silencio, omisión, miedo. La condenaron por encubrimiento, con una pena leve, apenas 2 años con libertad vigilada. Cuando la sentencia se leyó, ella no lloró, solo bajó la cabeza y murmuró: «Mi madre ya ha pagado por las dos». Lucía, en cambio, no resistió el encierro. 3 meses después de su ingreso, me avisaron que había muerto. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. Causa real: la culpa. Recibí la noticia un jueves, mientras regaba las plantas del balcón. El teléfono sonó, y la voz del funcionario fue neutra, distante. Lamentamos informarle que la señora Lucía Morales ha fallecido en el centro penitenciario de Jalisco. Asentí en silencio. No había nada más que decir. Colgué, y durante un largo rato me quedé mirando el agua caer sobre las hojas. No lloré. En ese momento comprendí que el perdón no llega con lágrimas, sino con el cansancio de haber sentido demasiado. Camila vino a verme poco después. Era una tarde tibia de abril. El aire olía a pan recién hecho. La vi llegar caminando despacio, con un vestido azul que le quedaba grande. Parecía otra mujer, más pequeña, más frágil. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Nos sentamos en la sala, frente al retrato de Ricardo. Ella lo miró largo rato antes de hablar. «Murió tranquila», me dijo. «La encontraron dormida». «Lo sé», respondí. «Quizá por fin descansó». El silencio se instaló entre nosotras. No era un silencio hostil. Era ese tipo de silencio que ocurre cuando ya no quedan reproches. Camila respiró hondo. «He pensado mucho en todo, Elena. En él, en mi madre, en mí». Se llevó una mano al pecho. «He odiado a mi madre. Luego la he perdonado. Luego la he vuelto a odiar. Es un ciclo que no se acaba». La miré, reconociendo en ella el reflejo de mis propias batallas. «El odio se parece al amor», Camila, le dije. «Ambos te atan, aunque de formas distintas». Ella sonrió débilmente. «¿Y tú? ¿Lo perdonaste?» «A Ricardo. Sí. A mí misma. Todavía no». Nos quedamos calladas. Afuera, el sonido de un vendedor ambulante rompía el aire caliente. Por primera vez, sentí que aquella conversación no era entre 2 enemigas, sino entre 2 mujeres que habían sobrevivido a un mismo naufragio. Camila se levantó, miró alrededor y su vista se detuvo en la mesa donde aún conservaba el diario de Ricardo. «¿Puedo leerlo algún día?», preguntó. «Cuando estés lista», respondí. Las palabras pesan más que los objetos. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Gracias por no odiarme», susurró. «No te confundas, hija», le dije. «No se trata de bondad, sino de cansancio. Hay un punto en la vida donde odiar también cansa». Me abrazó, y por primera vez no me aparté. Los meses siguientes fueron lentos, como si el tiempo se tomara un respiro. Julio se mudó al norte, consiguió trabajo en Monterrey. Nos hablamos poco, pero sé que está bien. Al principio evitaba mencionar a Camila,
Luego empezó a hacerlo con naturalidad. El amor entre ellos no sobrevivió, pero la compasión sí. Y eso, al final, es más duradero. A veces, cuando me visita en verano, nos sentamos en el porche a tomar café. Él mira el horizonte y de vez en cuando me dice: «Papá no era el hombre que creíamos, ¿verdad?». Yo sonrío. «Nadie lo es, hijo. Ni tú, ni yo. Solo intentamos serlo». Esa respuesta parece tranquilizarlo, tal vez porque entiende que el perdón no es una absolución, sino una forma de seguir adelante sin hundirse. Y he empezado a escribir. No lo planeé. Simplemente una mañana tomé el cuaderno que usaba para las cuentas del mercado y empecé a poner en palabras todo lo que había vivido. No para publicar, ni para confesar. Escribir, descubrí, es otra forma de respirar. Las primeras páginas fueron torpes, llenas de tachones. Me costaba encontrar la voz, pero a medida que los días pasaban, las frases salían solas, como si las dictara alguien más. Conté la historia desde el principio. La vida con Ricardo, los silencios, las sospechas, la llave, la casa 28. Escribí sin rencor, solo con la necesidad de comprender. A veces me detengo a releer y pienso en lo que habría sido mi vida si no hubiera sabido la verdad. ¿Sería más feliz? Tal vez, pero también seguiría siendo ciega, prisionera de una mentira amable. Y ahora, aunque la verdad duela, al menos puedo mirarme al espejo sin miedo. Cada tarde, cuando cae el sol sobre los tejados de Guadalajara, salgo al patio con una taza de té. Sí, té. El mismo que Ricardo solía beber. Al principio me parecía una ironía cruel, pero con el tiempo se volvió una especie de rito. Una forma de reconciliarme con lo que fue. El sabor me trae recuerdos, pero también calma. A veces, mientras lo bebo, cierro los ojos y hablo con él. No espero respuestas. Ya no las necesito. Solo le cuento cómo están las cosas, que Julio trabaja mucho, que Camila me escribió desde su nuevo empleo en una librería, que las jacarandas del jardín florecieron antes de tiempo. «Ya puedes descansar, Ricardo», le digo en voz baja, y el viento, al pasar entre las hojas, me responde con ese murmullo suave que solo entienden los que alguna vez amaron demasiado. Hace poco, un periodista local me llamó. Había oído rumores sobre la historia y quería escribir un artículo. Le dije que no. Algunas verdades, le expliqué, solo sirven para ser contadas una vez, en voz baja, a quien las necesita. Y yo ya las conté. Primero a Camila, luego a Julio, y ahora a mí misma. El artículo nunca se publicó, pero me dejó pensando. Tal vez algún día alguien lea mi cuaderno. Tal vez no. Lo importante no es quién lo lea, sino lo que yo sentí al escribirlo. La sensación de haber liberado una vida entera contenida en un solo nombre. Hoy, al cerrar la ventana del dormitorio, veo el atardecer teñir el cielo de un color anaranjado que parece fuego. Las sombras se alargan, y por un instante, me parece ver la silueta de Ricardo en el jardín, con su sombrero viejo y esa sonrisa serena que solía tener cuando creía que nadie lo miraba. No me asusto. Al contrario, me quedo observando, y por primera vez no siento rabia ni tristeza, solo una ternura inesperada. Tal vez el amor no se acaba con la traición, tal vez solo cambia de forma, y en esa certeza silenciosa encuentro la paz que había buscado durante tanto tiempo. Las noches en Guadalajara son más suaves ahora. El viento baja desde las colinas con un olor a tierra mojada y flores de bugambilia. A veces, cuando la brisa entra por la ventana, siento que trae consigo algo de Ricardo, su respiración tranquila, su forma de caminar despacio por el pasillo, el sonido del periódico doblándose entre sus manos. No sé si es memoria o imaginación, pero aprendí que no importa. Hay presencias que no necesitan cuerpo para quedarse. Hace poco fui al cementerio. Llevé flores frescas, como solía hacer en los primeros años de matrimonio, cuando la vida aún era simple. Puse las flores en la tumba y me quedé allí, largo rato, hablando con él. No le reclamé nada, solo le conté que Camila había encontrado trabajo estable, que Julio seguía enviándome postales de Monterrey, que la casa ya no parecía tan vacía. «Te perdono», Ricardo, dije al final, «no porque lo merezcas, sino porque necesito respirar». El viento sopló fuerte, como si quisiera llevarse mis palabras. Sonreí. Era la primera vez que me iba de aquel lugar sin sentir que algo quedaba inconcluso. Los domingos, Luisa viene a tomar café.
Todavía conserva su forma directa de hablar, aunque ahora su voz se ha vuelto más dulce. Ella fue la única testigo constante de toda mi tormenta. «Has cambiado», Elena me dijo la última vez. «Se te nota en los ojos». «¿Para bien o para mal?», pregunté sonriendo. «Para libre». Esa palabra libre me acompañó todo el día. Al principio no supe si era cierta, pero al caer la noche la entendí. La libertad no llega cuando olvidas, sino cuando recuerdas sin dolor. Una semana después, recibí una carta de Camila. Venía sin remitente, pero reconocí su letra desde el primer trazo. Decía: «Elena, he aprendido que la verdad no se entierra con los muertos. He empezado a dar clases de literatura en un pequeño centro. A veces hablo de ti, de tu fuerza. Mi madre me enseñó el miedo, tú me enseñaste el coraje. Si algún día puedo ser mitad de la mujer que eres, me sentiré en paz». La carta no traía firma, pero no la necesitaba. Era su forma de cerrar el círculo. La doblé con cuidado y la guardé en el diario de Ricardo, entre las últimas páginas, como si ambas voces, la suya y la mía, se reconciliaran allí, en ese espacio de papel donde las culpas ya no pesan. Han pasado 6 meses, y con ellos aprendí que el perdón no borra el pasado, pero lo desarma. Las heridas siguen ahí, pero ya no sangran. Ricardo, Lucía, Camila, Julio, todos seguimos existiendo, cada uno en su propia versión de la historia. A veces pienso en Lucía, en su mirada resignada cuando se la llevaron. ¿Hizo lo correcto al confesar? No lo sé, pero al menos tuvo el valor de enfrentar la verdad antes de morir, y eso ya es una forma de redención. El mundo no está hecho de buenos y malos, está hecho de seres humanos intentando sobrevivir al peso de sus propias decisiones. Y yo, después de toda una vida buscando respuestas, aprendí que la única justicia posible es la paz interior. Hoy es un atardecer distinto. El cielo se tiñe de tonos dorados y lilas, el aire huele a lluvia próxima. Me siento frente a la ventana, con una manta sobre las piernas y mi cuaderno abierto. Escribo despacio, sin apuro, disfrutando el sonido del lápiz sobre el papel. Ya no escribo para entender, escribo para agradecer, por haber vivido, por haber amado, por haber sobrevivido. Tomo el último sorbo de té. La taza, vacía, refleja la luz del sol poniente. Cierro los ojos y dejo que la calma me invada. Ya puedo respirar, Ricardo susurro. Ya puedo vivir sin miedo. El silencio que sigue no es ausencia, es descanso. Abro los ojos. Las luces de la ciudad comienzan a encenderse una a una, como pequeñas promesas. El mundo sigue girando. Y por primera vez, siento que puedo girar con él. Si tú también alguna vez has tenido que perdonar para poder seguir viviendo, sabrás de lo que hablo. El perdón no cambia lo que fue, pero sí transforma lo que queda. Y si esta historia te ha tocado, si en algún rincón de tu corazón reconoces algo de ti misma, entonces no la dejes pasar. Si te has sentido parte de esta historia, dale me gusta, déjame en los comentarios desde qué lugar me escuchas. Y recuerda suscribirte para seguir conociendo más historias que nos recuerdan que incluso después del dolor siempre hay luz.